Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre las clases de predicado y sobre el atributo. Según el tipo de verbo, nos encontramos con dos clases de predicado. Por un lado el predicado nominal y por otro lado el predicado verbal. Vamos a comenzar con el predicado nominal. El verbo del predicado nominal es siempre un verbo copulativo. Los verbos copulativos son estos tres: el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Los verbos copulativos no aportan significado, simplemente sirven para unir el sujeto de una oración con un complemento que expresa alguna cualidad o algún estado. Por ello, precisamente, estos verbos copulativos siempre tienen que ir acompañados de un complemento. Vamos a ver estos ejemplos. Empezamos con el primero. Ella es mi mejor amiga. El verbo de esta oración es. Este es el verbo. El sujeto de la oración es ella. Y mi mejor amiga es un complemento. Como veis, el verbo ser, el es, lo único que hace es enlazar, unir el sujeto de la oración con el complemento que es mi mejor amiga. ¿Qué pasaría si esta oración no tuviese complemento? Pues que sonaría raro, le faltaría algo, no tendría sentido. Ella es. ¿No suena extraño? Parece que queremos que continúe la frase, el significado no está completo. Ella es, ¿pero qué es? Mi mejor amiga. Este verbo, el verbo ser, como os he dicho, es un verbo copulativo y todos los verbos copulativos necesitan de un complemento. ¿Cuál sería el predicado nominal de esta oración? Es mi mejor amiga. Recordad que el verbo siempre tiene que estar dentro del predicado. Este sería el predicado nominal. Ahora vamos con la siguiente oración. Nosotros estamos en Madrid ahora. El verbo de la oración es estamos. El sujeto es nosotros. Y el complemento es en Madrid ahora. Como veis, este verbo copulativo, estamos, que es del verbo estar, el infinitivo es estar, lo que hace es unir el sujeto con el complemento. Si eliminásemos el complemento, la frase no tendría un significado completo. Nosotros estamos. ¿Estamos dónde? Queremos que continúe la frase, queremos que se nos siga dando información. Por eso, el verbo estar, al ser un verbo copulativo, siempre exige de un complemento, de uno o de varios complementos. Y todo esto de aquí es el predicado nominal. Y vamos a terminar con tú pareces cansado. El verbo de esta oración es pareces. El sujeto es tú. Y cansado es un complemento. Como veis, aquí también el verbo parecer lo que hace es unir el sujeto tú con el complemento, cansado. Si eliminásemos ese complemento y dijésemos tú pareces, una vez más nos sonaría la frase incompleta, necesitaríamos más información. Esto es una cosa, como veis, que comparten todos los verbos copulativos, tanto el verbo ser como estar como parecer. Necesitan de un complemento porque si no, las frases que se crean con ellos son frases incompletas. El predicado nominal sería el complemento con el verbo. Pasamos ahora al predicado verbal. El verbo del predicado verbal es cualquier otro verbo que no sea uno copulativo, es decir, cualquier otro verbo que no sea ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer. A estos verbos se les conoce con el nombre de verbos plenos y lo que hacen es aportar un significado relacionado con una actividad o con un proceso. Estos verbos pueden ir acompañados de un complemento, como veíamos antes, o también pueden ir solos. La diferencia con los verbos copulativos, si recordáis, es que siempre tienen que ir acompañados de un complemento.
Y estos verbos, los verbos plenos, pueden ir acompañados de un complemento o no tienen por qué ir acompañados de ningún complemento. Vamos a ver estos ejemplos. Tú lees muchos cómics divertidos. El verbo es este de aquí, lees. El sujeto de la oración es tú. Y muchos cómics divertidos es el complemento. El verbo junto con el complemento formarían el predicado verbal. Esta oración tiene un verbo pleno y un complemento, pero se puede dar el caso de que no tuviese ningún complemento. Por ejemplo, si yo digo tú lees, pues no hace falta que me des más información, porque simplemente lo que quiero expresar es que esa persona es una persona lectora, que le gusta leer, y por eso estoy diciendo que tú lees. La información que yo doy extra es ese complemento que puede estar o no puede estar. ¿Veis la diferencia con los verbos copulativos? Que la oración sonaba rara si no poníamos ningún complemento. Si yo digo tú eres ¿qué eres? Pero en cambio si yo digo tú lees, la oración ya tiene un significado completo. No le hace falta que le pongamos ningún complemento. Vamos ahora con la segunda oración. Mario ganó un premio increíble ayer. El verbo es ganó. El sujeto de la oración es Mario. Y el complemento es un premio increíble ayer. El complemento junto con el verbo, junto con este verbo pleno, forman el predicado verbal. Y ya veis que aquí pasa lo mismo que pasaba con la primera oración. Nosotros podíamos haber construido esta frase sin poner ningún complemento. Mario ganó. Y la frase ya tiene un significado completo. En cambio, hemos añadido un complemento que lo que hace es dar más información sobre ese suceso, sobre la victoria de Mario. Y hemos dicho, Mario ganó un premio increíble ayer, pero podíamos haber prescindido de él. Por cierto, aquí estáis viendo que los complementos los estoy señalando de una manera muy general. En un análisis sintáctico no deberíais poner complemento así. Yo simplemente os lo estoy marcando para que veáis que ese verbo puede tener un complemento. En un análisis sintáctico deberíais de señalar cada uno de esos complementos, complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de modo, complemento directo, complemento indirecto, e indicarlo correctamente. No coger el resto de la oración, como acabo de hacer yo con estos ejemplos, y poner complemento. Nosotros ahora lo estamos haciendo así porque hay vídeos en los que os explico qué es un complemento circunstancial, un complemento directo, un complemento indirecto, y no nos vamos a detener ahora en ello. Simplemente os estoy marcando que el resto de la oración, eso que acompaña a ese verbo, es un complemento que puede estar o no puede estar. Una vez que ya sabemos los tipos de predicados que hay, vamos a centrarnos en el predicado nominal y estudiar qué es el atributo. Si recordáis, en el predicado nominal siempre había un verbo copulativo, es decir, siempre estaba el verbo ser o el verbo estar o el verbo parecer. Y estos verbos siempre iban acompañados de un complemento, porque precisamente su función era unir el sujeto con el complemento. Pues bien, este complemento realmente recibe el nombre de atributo. El atributo expresa una cualidad o un estado del sujeto y siempre tiene que concordar con este en género y en número. El atributo puede ser un grupo nominal, es decir, un grupo de palabras donde la palabra más importante es un nombre, un sustantivo. Puede ser un grupo adjetival, un grupo de palabras donde la palabra más importante es un adjetivo. Y también puede ser un complemento con preposición, es decir, un grupo de palabras que comienza con una preposición, van precedidas de esa preposición. Hemos rescatado las frases con las que hemos trabajado antes. Ella es mi amiga, es la primera que tenemos aquí. Hemos marcado el sujeto y el predicado nominal, que ya lo habíamos marcado antes. Nos falta que indicar este verbo, que no lo hemos marcado. Y si recordáis, antes habíamos dicho que mi amiga era un simple complemento. Ahora ya sabemos que este complemento no se llama complemento, se llama atributo. Por tanto, esto que veis aquí es el atributo. Pero ojo, porque hemos dicho que un atributo puede ser un grupo nominal, un grupo adjetival o un complemento con preposición. ¿Qué tipo de atributo es este? Mi
amiga. Vemos que aquí hay un determinante, mi es un determinante y amiga es un sustantivo, es un nombre. Por tanto, este atributo está formado por un grupo nominal. Vamos a continuar con la siguiente oración. Nosotros estamos en Madrid. Estamos es el verbo copulativo. El sujeto es nosotros, ya lo hemos visto antes, el predicado nominal estamos en Madrid y en Madrid antes lo habíamos indicado como un complemento. Ahora sabemos que realmente este complemento se llama atributo. ¿Pero de qué tipo es este atributo? ¿Es un grupo nominal? ¿Es un grupo adjetival? ¿O es un complemento con preposición? Si os dais cuenta, en Madrid está compuesto por una preposición, en, y Madrid que es un sustantivo, un nombre. Por tanto, este atributo es un complemento con preposición. Complemento con preposición. Y vamos con la última de estas frases. Tú pareces sorprendido. El verbo de esta frase, que es pareces, es un verbo copulativo, que es lo que hace que en la frase haya un predicado nominal. El sujeto es tú y el complemento es sorprendido. Sin embargo, como os digo, sabemos que a esto ahora no se le llama complemento, se le llama atributo. Esto de aquí es el atributo. ¿De qué tipo es este atributo? Puede ser un grupo nominal, un grupo adjetival o un complemento con preposición. Aquí lo que vemos es que hay un adjetivo, hay una única palabra que es un adjetivo, por lo tanto, este atributo está formado por un grupo adjetival. Antes de terminar, me gustaría daros un truco para identificar el atributo en un predicado nominal como estos. El atributo siempre se puede sustituir por el pronombre lo. Si sustituimos ese atributo por el pronombre lo y la frase sigue teniendo sentido, entonces hemos señalado ese atributo de una manera correcta. Vamos a verlo con los ejemplos. Ella es mi amiga. El atributo es mi amiga. Voy a sustituir mi amiga por lo. Ella lo es. Lo he sustituido y he cambiado también el orden. Ella lo es. Nosotros estamos en Madrid. Sustituimos en Madrid por el pronombre lo. Nosotros lo estamos. Es una frase que también tiene sentido. Tú pareces sorprendido. Tú lo, que es el atributo, tú lo pareces. Como veis, en estas oraciones hemos señalado bien el atributo, ya que echando mano de ese truco de sustituir el atributo por el pronombre lo, las frases han seguido teniendo sentido.